Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que se están conectando ahora mismo a través de el Internet. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Desde acá, desde Quito, Ecuador, les saludamos y anhelamos y esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor vaya fortaleciéndonos, edificándonos y que cada uno de nosotros vayamos entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere y entender la razón por la cual estamos aquí hoy en este mundo. Así que bienvenidos, queremos aprovechar saludándoles a todos hermanos y también agradeciéndoles a todos ustedes, dando gracias al Señor por todo este tiempo que nos han venido acompañando en cada una de nuestras reuniones. Si han vivido acá, si viven acá en Quito, bienvenidos también. O si están fuera de la ciudad y se conectan, muchas gracias por ser parte de nosotros también y por todas sus generosidades. Recordar que al final también aparecerán unos números de teléfonos y la manera como pueden ustedes contactarse con nosotros también. Escríbanos, llámenos, con mucho gusto estaremos para ayudarlos. Bienvenidos. Así que vamos a empezar este tiempo dando gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites, Señor, reunirnos, saber que tú estás edificando tu iglesia, saber, Señor, que hace más de 2000 años atrás tú oraste en Juan 17 que seamos librados del maligno de este mundo, que así como tú no eras del mundo, saber que nosotros tampoco somos de este mundo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y que este mundo, Señor, no pueda absorbernos ni comernos. Y gracias por la nueva generación que estás levantando. Hombres y mujeres entendiendo la razón por la cual estamos hoy acá y ser esa iglesia, tu iglesia, que va a transformar el mundo. En el nombre de Jesucristo. Te honramos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por vivir hoy en ese nuevo pacto. Oramos, Padre, por nuestras autoridades y gobernantes, que tú te reveles a sus vidas, Señor, que sean llenos de toda tu voluntad, en toda sabiduría, en todo espíritu de entendimiento y de comprensión, para que podamos vivir tiempos mejores. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Debemos ser conscientes, amados hermanos, de que vivimos tiempos muy, muy peligrosos y como hemos venido mencionando, creemos que la situación se pondrá peor. Pero si nosotros vamos entendiendo lo que significa el Evangelio y lo que significa mundo y lo que significa ser iglesia, sabemos y convencidos estamos de que será diferente. Hay estadísticas en nuestras naciones en donde nos muestran que los accidentes de tránsito mayormente existen cuando van niños en los autos y los niños que van en los autos, obviamente pueden ser por padres, mayores, personas mayores conduciendo, pero estos niños no van con todas las medidas de seguridad. Recordar que nuestra vida es un viaje aquí en esta tierra. Tu vida, mi vida, es un viaje. Entonces las estadísticas muestran que muchos niños son los que provocan muchos accidentes y por lo tanto muchas personas mueren por no estar colocados los cinturones de seguridad. Y cada vez, gracias a Dios, nuestras naciones van tomando conciencia
de aquello. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de los niños y usamos la palabra niños, obviamente nos despierta en nosotros ternura, compasión. Pero las estadísticas nos muestran que en los accidentes de tránsito mueren niños y también estos niños que mueren provocan o producen muchos otros muertos también. Y aunque los niños despierten en nosotros ternura, no siempre es así. El poder que maneja un niño en la vida misma, a veces menospreciado y no es menor, pero todos o la gran mayoría despertamos ternura en la vida de un niño, pero no todos, sino veamos a miles de niños desnutridos, a miles de niños abandonados, a miles de niños muriendo en los hospitales, y la pregunta sigue vigente. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes? ¿Y los gobernantes qué? ¿A qué se dedican? Peleando entre ellos, discutiendo entre ellos. Pero venimos a ver que cuando los niños no están quietos, producen accidentes y distracción. Los niños, cuando no están quietos, producen accidentes y mucha distracción. ¿Qué producen los niños que no están quietos en un viaje, en un auto? Bueno, producen desconcentración y nos desconcentramos todos, el que va conduciendo, el que va al lado y imagínense los niños atrás. Mucha gente mayor se pelean por causa de los niños. Hay mucha gente mayor de edad que se pelea por sus niños, porque los niños crean controversia si los mayores no son maduros. Gente madura. Y no hablo de edad, sino maduros, responsables. Hemos visto que cuando un niño se pone molesto, ese niño se pelea con otro niño y los padres de cada uno de estos niños se pelean, discuten. ¿Por qué? Porque los niños crean controversia si los mayores no son maduros. Hemos visto estas escenas y hemos visto otras escenas peores. Y escuchamos frecuentemente la frase como, este niño es un mal educado. Y a veces el mismo padre o madre le dice a su propio hijo, eres mal educado. Pero vamos a hablar no de los niños de tierna edad, sino que son un paralelo, porque los niños son más peligrosos cuando están envasados en mayores o en personas viejas de edad biológicamente. Son mucho más peligrosos los niños cuando están envasados en un cuerpo ya de edad avanzada. Porque cuando un niño tiene 50, 60 u 80 años, son peligrosísimos. Y es como que creemos que la niñez es un estado siempre indefinible.
Y como iglesia estamos en un tramo muy, muy peligroso de la vida. Cuando los tramos de la vida se convierten en peligrosos, los niños que no saben que son niños, porque no es fácil discernir cuando un niño está envasado en una persona mayor. Y una de las cosas que producen los niños envasados en personas mayores son divisiones, son peleas, son descontentos. Y esto pasa mucho en la mayoría de las congregaciones. Los niños son muy influenciables. Los niños son muy difíciles de entender. El orden, el protocolo, el respeto, el silencio. Ellos solamente hacen silencio cuando están viendo lo que ellos quieren ver. Si no, no existe el silencio. La madre le dice, pórtate bien, estate quieto. Y no entiende, no entiende, niño. No es que no quieren, simple y llanamente es que no entienden. ¿Por qué? Porque no está protocolizada su mente, no está ordenada todavía sus pensamientos, no entienden absolutamente nada. Cuando se convierten en evangélicos, muchos dicen así, cuando se convierten en evangélicos y tú les hablas, en donde le dices hay que tener una mente diferente, es lo básico. El apóstol Pablo los llamó a estos niños diciendo en Primera de Corintios, si tú tienes una Biblia a la mano, acompáñame en Primera de Corintios capítulo 3. Dice, así que yo, hermanos, te hablando a la iglesia de Corinto, no pude hablaros como a espirituales. Haga a los Corintios, donde muchos de los creyentes toman la carta a los Corintios para mencionar que son espirituales, entre comillas, porque ahí se manifestaban los dones, los ministerios, se manifestaban milagros, sanidades, pero había todo esto, donde Pablo habla luego al final que no es una de las mejores iglesias, porque dizque tenían. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, a carnales, como a niños, ahí está la palabra, en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que hay dos tipos de personas en una congregación o en una asamblea, especialmente donde se nombra a Dios o donde dicen que creen en Dios. Hemos estado hablando este domingo acerca del Dios no conocido. Inmediatamente, cuando nosotros nombramos a Dios, inmediatamente el auditorio se abre en dos potenciales tipos de personas. En las personas espirituales, y digo espirituales, no espiritistas, ni espiritualistas, sino espirituales. Y aunque hay muchos creyentes, no saben lo que significa ser espiritual. No lo saben, no lo entienden. ¿Quiénes son los espirituales? Son aquellos que les interesa la realidad espiritual de la vida. ¿Y qué es la vida
que no se ve. ¿A quiénes llama la Biblia personas espirituales? A aquellos que menosprecian las cosas naturales, las que se ven, que son temporales, pasajeras, y dan valor a las cosas espirituales y eternas. No a aquellos que andan mirando todo, oyendo todo. Así me dijeron, así oí, así vi, así toqué, así palpé. Andan por los 5 sentidos. Además de ir y entender que son la iglesia, van a las reuniones. Porque déjame decirte, porque los niños también van a las reuniones, a las congregaciones. También van los niños. Son espirituales porque el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, por favor síguele conmigo, en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. El apóstol Pablo menciona 4 características de lo que es un niño en la vida. Dice que un niño es alguien que es celoso, alguien que produce contiendas, alguien que produce disensiones y se caracterizan porque se aburren cuando las conversaciones son profundas, cuando las conversaciones son espirituales. Se duermen en las reuniones, cabecean y luego dicen no entiendo, no entiendo, no entiendo. Claro, son como niños. Y entonces hay que estar permanentemente entreteniéndolos, haciendo bromas a cada momento para despertarte o entretenerte. Y lo que se está diciendo es, por favor, ya, sácate el chupete de tu boca. Así que, ¿quiénes son niños? Los niños son peligrosos en un viaje, muy peligrosos. Los celosos, los que producen todo tipo de desorden. Y el problema es cuando los niños están, hemos mencionado, el problema es cuando los niños están envasados en cuerpos de adultos. Es un tramo peligroso. De alguna manera los niños se convierten en balas destructoras en el viaje. Cualquier momento salen disparando, pueden disparar. ¿Qué es un niño? Un niño es alguien que se resiste a crecer. Un niño es alguien que se resiste a crecer. Y de esos tenemos mucho en las congregaciones. Tienen ya 20, 30, 40 años y se resisten todavía a crecer. Juan Marcos fue un ejemplo de la niñez espiritual, poniendo en separación
a Saulo y a Bernabé. Esto lo lees en el libro de los Hechos. Cuando Juan Marcos se resistió a continuar en el viaje que había comenzado con Pablo o Saulo y Bernabé. Diótrefes, un hombre que estaba en el equipo apostólico de Juan, el apóstol Juan, estaba listo para las misiones. Sin embargo, dice que un día se enojó y no dejaba entrar a la gente a reunirse. El típico hombre que dice, si yo no estoy, no está nadie. Si yo no estoy, si yo no voy, no va nadie. Así que la Biblia habla de muchos niños. Absalón, el hijo de David, fue un niño peligroso en el poder, alguien que no supo entender. Cualquiera de nosotros hubiésemos tenido un papá como David, hubiésemos querido ser el hijo del rey David. Sin embargo, nada de eso sucede en un corazón. Ningún corazón es agradecido cuando permanecen siempre niños, porque los niños siempre piden y piden y piden. Los niños siempre dicen es mío, mío, mío y de nadie más. Los niños son duros para dar. Los niños son duros para compartir. Así que los niños aprenden el dame, 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 dame y mío, mío, mío. Y cuando dan algo, se sienten la cuarta persona de la Trinidad. Y comienzan a publicar, yo di, yo hice. Y esto fue por mí. El problema no son los niños que despiertan ternura con 3 o 4 años de edad biológica. El problema es cuando cumplen 70, 80, 90 años y nunca se dieron por enterados, porque no entendemos. Y esto hay que considerarlo, evaluarlo. Porque un niño a los 10 años hace lo mismo que el de 3 años. ¿Por qué un niño a los 50 años hace lo mismo que un niño de 2, 5 años? Va a dividir algo, va a romper algo, va a dañar algo. Por más que a los padres siempre les parezca que sus hijos son un amor y que solamente hay que esperar unos 100 años y entonces van a cambiar. Porque si nuestra casa, la administración que Dios nos dio, va a estar, o si tú estás en riesgo de tener una vida espiritual sana, el único riesgo que hay es que tú decidas intencionalmente no crecer. O que te creas una persona madura y que no tienes necesidad de crecimiento. Y ese es el gran problema que hoy tenemos, que creemos que ya estamos grandes, maduros, y no necesitamos crecer. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. Que estés permanentemente incentivado, motivado, estimulado a crecer. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque los niños producen accidentes en la vida y los disipulan cuando son grandes. Los niños son fáciles de secuestrar. Escúcheme bien, los niños son fáciles de secuestrar
Y los niños también son expertos secuestradores de la libertad de sus padres. Por eso que los niños a temprana edad ya controlan a sus padres cuando lloran, gritan, controlan su tiempo, su horario, controlan su vida. Por eso es importante entender el fondo de este mensaje y quiero que tú y yo entendamos. Aunque yo sé que va a llevar tiempo, pero esto es fácilmente aplicable para todos los que todavía criamos hijos. Y también para todos aquellos que viven en un ambiente familiar donde hay niños. Escuche por favor, donde hay un conflicto matrimonial, donde hay un conflicto familiar, donde hay un conflicto congregacional o en cualquier lugar, ¿quiénes son los que arman los problemas generalmente? Bueno, los niños. Una persona grande con cerebro de niño son los que arman problemas. Solamente hay que identificarlos. No un niño que es coherente entre edad y cuerpo biológico, porque es la infancia que no es coherente entre la edad y el cuerpo. A veces en nuestros vínculos de amor tenemos que identificarlos, porque a veces nos hacen un problema diciendo, por ejemplo, ¿no? Mira lo que dijo esa persona, mira lo que te hacen, ¿no sabes acaso lo que me pasó, lo que me hizo, etcétera? Así que trata de ubicar el cerebro que opera allí, dentro de esa persona, y tú vas a saber cuál es el rango de atención que tú tienes que dar a esas personas y aún a ti mismo. Tú vas a detectar como nosotros mismos nos damos cuenta ante una niñería, pero no por eso es menos importante. Porque los niños si hacen daño, los niños si provocan accidentes, los niños en el gobierno y en el poder y en la religión dicen muchas cosas. Un comentario que salió en Facebook es una niñería si no aporta. Si un comentario sale en Facebook o cualquier red social, si no es de consuelo, si no es de alegría, es una niñería. Una crítica, una nota diciendo, por ejemplo, me quejo de esto y de aquello, que él mismo se lo está diciendo. A veces podemos tantas quejas que son ellas mismas personas que se lo están diciendo a ellas mismas. Porque hay gente que no tiene ni seguidores, es más, ni se sigue el mismo, pero el deseo es expresar al niño que lleva dentro. Ese es el deseo. Amados, estamos secuestrados en una cáscara más grande que nuestra mentalidad. Y nosotros tenemos que aprender a detectar eso. El apóstol Pablo dice, ¿qué es un niño? Para el apóstol Pablo, un niño es alguien que no tiene la capacidad de oír cosas profundas, cosas espirituales. No tiene esa capacidad. Y ese es el mundo que tenemos. Recuerda, estamos hablando acerca de la oración de Juan 17. ¿Qué es el mundo? Tenemos un mundo conducido por niños. Tenemos un mundo conducido por personas incapaces, inoperantes
que no han madurado. Ese es el mundo que tenemos. ¿Has visto cómo llega una persona a ser político? Decimos una persona normal, una persona, lo que sea, una persona de la farándula, a ser político. ¿Has escuchado en alguna universidad a alguien para ser político? Por ejemplo, para renovar la licencia de conducir, nos hacen leer un manual con más de 300 preguntas y aprender los significados. Me parece muy bien, está muy bien, tenemos que saberlo, ¿no? Pero ¿alguna vez a alguien le hicieron leer un manual para conducir un país? ¿A alguien le hicieron un curso, seguir un curso para conducir una nación? Nada. Entonces llegan a los lugares de poder y de autoridad por ser personas audaces, trepadores, habladores. Y lastimosamente ellos son los que definen el mundo. Pero si la iglesia levanta un estándar, donde los niños que hay en la iglesia sean niños y no sean personas grandes y mayores comportándose como un niño, vamos a elevar una medida de autoridad espiritual, que vamos a ver un sacudón y tú lo verás, el caer de esta gente poderosa, que se cree poderosa porque está en el gobierno. Pero tenemos que como iglesia levantar un estándar mayor en la vida de los niños biológicos. Entonces tú vas a ver cómo Dios mueve los actores y estos niños infantiles que aparecen en la sociedad con formas de hablar, con formas de vestirse, son niños los que están frenando a la iglesia. Hablo de niños envueltos en cuerpos de personas adultas. Pero si esos niños existen dentro de nosotros con comportamientos infantiles, de enojo, de desplante, de que me ofendí por cualquier cosa, de que a mí no me gusta esto o aquello, o a mí me gusta esto, y a mí me gusta cantar, y a mí no me gusta cantar, y a mí me gusta danzar, y a mí no me gusta, etcétera. Si nosotros criamos a nuestros hijos sin entender lo que es un niño, y los seguimos viendo como personas que son tan inocentes, y no ejercemos la verdadera disciplina, porque de allí viene el mensaje. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 17, que es lo que estamos hablando durante todo este tiempo, que podríamos hablar toda la vida, y de hecho que tendríamos que estar hablando toda la vida. En el último versículo de Juan 17 dice: yo les he dado a conocer tu nombre. Yo, habla nuestro Señor, les he dado a conocer tu nombre, Señor. Es decir, les di a conocer qué autoridad, Padre, tú tienes. Les he dado a conocer tu realeza. Yo les he dado a conocer tu nombre
y lo daré a conocer aún para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos, habla nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuál es el tipo de amor con el que el Padre amó al Hijo? ¿Cuál es ese tipo de amor? Porque ese amor que Dios amó al Hijo no debe de ser todavía el que nosotros entendemos. Y no va a tener que ver con que yo le di algunas palabritas en griego, algunas otras palabritas en hebreo. Claro que lo vamos a hacer para poner forma de palabras, una sustancia que es imposible de estudiar, como es Dios, porque la sustancia y naturaleza de Dios no se puede estudiar, solamente se la puede experimentar, y que viene en forma de palabra. Puedo pasarme la vida hablando del amor. Hemos escrito muchísimos libros acerca del amor, pero ¿por qué somos recurrentes? Porque seguimos viendo que el mensaje necesita de ser dosificado, porque lo vamos asumiendo como mensajes que hay que de alguna manera apilar en nuestras mentes. Un mensaje más, otro más en la bolsa. Y no son mensajes para que los puedas guardar en tu mente, en tu bolsa, sino que son mensajes para ingerirlos, comerlos, masticarlos, para que produzcan en nosotros aquello para lo que recibimos de parte de Dios. Entonces, cuando oímos que hay divisiones como en Corinto, cuando oímos que hay problemas familiares, cuando oímos que hay peleas entre las personas, discordias, entonces estamos ante un nivel de niñez global, mundial, en donde nos damos cuenta que el mundo entonces está en manos de niños. Porque si tú lo puedes calificar un pensamiento como una niñería, tú y yo podemos llegar a manejar el poder para que eso no afecte nuestras vidas. Porque la economía del mundo está dictada o está siendo dictada por niñerías de hombres. Ministros de economía, salidos de la universidad, y unas buenas universidades, decimos, pero que jamás tuvieron un negocio, un kiosco a cargo de cómo administrar, son los que están gobernando las naciones. Así que si tú no quieres ser preso de ese espíritu del mundo, tú tienes que localizarlos a nivel espiritual. El apóstol Pablo dice, yo retengo lo que digo delante de esta gente y me mantengo en decir delante de esta gente, que son gente, niños, que son como niños. Y eso que eran niños en Cristo, es decir, no están para oír cosas serias, profundas, porque las cosas serias, profundas, los embota, ya no cabe más en ellos. No pueden recibirlo más. Así que los niños espirituales se privan ¿de qué? No pueden recibir ¿qué cosas? Oír verdaderas sustancias del Evangelio.
que va acorde a la madurez que deberíamos de tener para producir aquello que deberíamos de tener. Porque Dios no hace heredero a los niños en términos de expresión. El apóstol Pablo dice que mientras que el heredero es niño, en el libro de Gálatas tú puedes leerlo, en nada difiere del esclavo. Y ahí está la palabra esclavo. Y tú preguntarás, ¿esclavo de qué? Esclavo del mundo, esclavo de los sistemas del mundo, atado, sujetado. Así que un creyente puede ser salvo, pero si no creemos, todo el mundo en su sistema político, religioso, económico, social, se convierte en un gran monstruo que aprisiona a los niños. Entonces tú puedes traer un mensaje de libertad. Los niños no entienden la libertad filosóficamente. Los niños entienden cuando tú los agarras, cuando tú los tomas, cuando se caen al agua, cuando los levantan. Pero eso no sería la iglesia. Eso más parecería ser un jardín de infantes, no la iglesia. En los jardines de infantes no se prepara soldados, como dice el apóstol Pablo, compórtate como un buen soldado de Jesucristo, Timoteo. Así que tú compórtate como un buen profesional, arquitecto, ingeniero, abogado. Compórtate como un buen atleta. Porque todas estas disciplinas pertenecen a la vida de la madurez. Porque mientras que somos soldados, somos libres. Porque mientras que somos peritos, competentes, somos libres. Entonces, cuando somos profesionales, agrónomos, ingenieros, arquitectos, tenemos libertad. Tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad económica, tenemos libertad en todos los órdenes de la vida. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hemos decidido llegar a la medida de una libertad que se obtiene no ahora porque alguien me grita y reprende demonios, sino que ahora hay una medida de libertad que viene porque hemos decidido en el Señor comer la vianda y crecer en la medida que oímos. Hemos decidido no apilar mensajes tras mensajes, sino vivirlos y experimentarlos. ¿Para qué? Para que Cristo no sea una materia más de un instituto, de una universidad teológica, ni tampoco sea un mensaje de Google, sino que Cristo sea la palabra misma vida y la experiencia en mi vida para que el mundo sepa que tú, Señor, me has enviado. Así que el amor siempre será el gran tema de toda la vida nuestra. Y por eso que los apóstoles eran recurrentes una y otra vez en el amor del Padre, el amor de Cristo. Es decir, los apóstoles no tenían tal cosa como, hoy hermano les traemos un mensaje de amor. No. Los apóstoles no tenían tal cosa. Volvían al tema del amor cuando veían que la materia prima, el amor se iba acabando. Por ejemplo, el carpintero es carpintero
y puede hacer muebles hasta que ven que el lugar donde depositaban la madera ya no hay madera. Entonces hay que ir a traer más madera. El capital, veían el capital. Entonces los apóstoles no hablaban del amor como un mensaje, diciendo, como por ejemplo, hoy tengo ganas de hablar del amor. Hoy que es febrero, vamos a hablar del amor. No, 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 no. Cuando el capital de una fe empieza a escasear, cuando en el mundo comienza a escasear personas transformadas y transformadoras, cuando en una congregación se empieza a acabar el crecimiento, la materia del discipulado se empieza a acabar con los servidores. No hace falta un estudio bíblico sobre colaboradores, sino ¿qué hacían los apóstoles? Bueno, traían a memoria que esto se trata del amor que el Padre tuvo con el Hijo, con su propio Hijo, y que el amor que nuestro Señor Jesucristo oró en Juan 17, para que nosotros también podamos vivir con el Señor y entre nosotros en esa comunión de amor. Así que a ti y a mí no nos falta amor, nos hace falta entender de qué se trata ese amor con el que el Padre amó a su propio Hijo. De eso se trata. Entender de qué se trata ese amor que el Padre tiene para con su propio Hijo Jesucristo. De eso se trata. Para que este mundo no nos pueda consumir ni devorar. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite, Señor, que tu palabra penetre lo profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser, y podamos entenderla, Señor. Muéstranos, revélanos el amor tuyo, Padre, con tu Hijo Jesucristo. Y ese mismo amor tenerlo contigo y tenerlo entre nosotros. Y si que hay que ser recurrentes una y otra vez, lo seamos. Y que no solamente hablemos del tema cuando nos conviene o creamos, sino todo el tiempo que seamos personas espirituales, discerniendo para que en medio nuestro siempre ese amor se manifieste contigo y para con los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, anhelamos y deseamos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea abundando en sus vidas, recordándoles que los días sábados y los domingos estamos acá en vivo y en directo. Te esperamos si es en la capital. Si quieres contactarte con nosotros, al final aparecen teléfonos y la manera como puedes hacerlo. Gracias también por todas las contribuciones de generosidades de parte de ustedes, familiares. Muchísimas gracias. Que Dios siga aumentando esa gracia y esa paz y esa fuerza que cada uno de nosotros necesitamos. Gracia y paz a cada uno de ustedes.